Bendiciones, bienvenidos una vez más. Estamos en la quinta semana, el segundo día, y estamos entrando más profundo. Hoy vamos a hablar de lo que le llamamos el lugar santísimo. El lugar santísimo era una recámara dentro de la tienda del tabernáculo contigua al lugar santo. Lo único que la separaba era un grueso velo de aproximadamente 30 pies de alto y 30 pies de largo. En el libro de Hebreos 9, 3 al 5 dice esta palabra: tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas que no se pueden ahora hablar detalladamente. Este es el lugar en donde Dios hablaba de acuerdo a Éxodos 25, 21 y 22. En el lugar santo estaba lo que nosotros le llamamos el arca del pacto o el arca de la preposición. Esta arca, de acuerdo a como leímos, estaba hecha, era una caja de madera de acacia, y dice la Biblia que estaba calafateada por dentro y por fuera con oro. Y adentro de este arca estaba el testimonio. Ahora, eso estaba en el lugar santísimo. ¿Hasta dónde debo de orar? Me han preguntado muchas personas. ¿Hasta cuándo debo terminar de orar? Las personas muchas veces se enfocan en el tiempo, se enfocan cuánto tiempo debo yo pasar orando, cómo debo yo de orar. Pero la realidad es que, como lo dije anteriormente, a Dios lo que interesa es que nuestro corazón esté puesto en la oración. Número 2, Éxodo 25, 21 y 22 dice así: pondré el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. O sea, el propiciatorio era la tapa puramente de oro que estaba encima de esta caja. Y dice, y de allí me declararé a ti. Entonces, Dios no se declara en el lugar de los atrios, ni tampoco en el lugar santo. Dios se declara en el lugar santísimo. Y dice, y allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te he mandado para los hijos de Israel. ¿Qué significa esto? Nosotros debemos de orar cuando lleguemos al lugar santísimo. ¿Y cómo sé que ya llego al lugar santísimo? Porque yo ya no estoy hablando. El que está hablando es Dios. Y allí es donde nosotros comprendemos y entendemos cómo hablar con Dios. Lo más importante de la oración no es lo que nosotros queremos decir, sino lo que Dios nos quiere decir. Al principio necesitamos fe para creer que esto es posible. O sea, hay personas que no piensan que Dios les puede hablar. Y Dios quiere hablar con nosotros. Eso es algo que nosotros debemos de entender. Y yo espero en el nombre de Jesucristo que tú quieras entender esa parte, que Dios te quiere hablar, que Dios está interesado en hablar contigo, en que tú le escuches. Y dice aquí, al principio necesitamos fe para creer que es posible. Sin embargo, no importa cuán difícil esto parezca, la verdad es que Dios habla a nuestro espíritu de muchas maneras. Hebreos 1:1 dice, Dios hablando hace mucho tiempo y de muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos tiempos nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Dios quiere hablar a su pueblo, Dios quiere hablar con cada uno de sus hijos. Dios es poderoso para hablar con cada uno de nosotros. La religión nos ha enseñado que Dios solo puede hablar con el pastor, que Dios solo puede hablar con el padre, que Dios solo puede hablar con el profeta, que Dios solo quiere hablar con una u otra persona. Dios puede hablar a cada uno de nosotros y sabemos cómo Dios nos habla. La pregunta que debemos hacernos no es si Dios habla. La pregunta debe de ser, ¿por qué no escuchamos la voz de Dios? La respuesta es simple. Muchas veces escogemos no oír la voz de Dios y no queremos escuchar a Dios. Hay personas que, como dice aquí en 1 Corintios 14, 21, en la ley está escrito en otras lenguas y
con otros labios hablaré a este pueblo y ni aun así oiréis, dice el Señor. O sea, hay personas que no creen en el don de lenguas y por eso muchas veces no pueden escuchar la voz de Dios. He aquí algunas razones que pueden impedir escuchar la voz de Dios. Número 1, la distracción. Esa es una. Número 2, por causa de la incredulidad. Número 3, por causa del corazón endurecido, o sea, la dureza de corazón. Número 4, porque no comprendemos ni hablamos el idioma de Dios. Bueno, voy a hablar de estas 4 cosas. Número 1, las distracciones. Dice 1 Timoteo 3, 1 al 4. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismo, amadores de los deleites más que de Dios. Y tú lo puedes leer en la Biblia y vas a mirar que estas personas que aman los placeres, que se aman a sí mismo, solamente hacen que uno pierda el tiempo o ellos les gusta perder el tiempo. Son personas distraídas, son personas que no tienen el corazón para buscar a Dios. Y yo te voy a recomendar algo en el nombre de Jesús. Apártate de estas gentes, porque estas personas solo hacen que tú pierdas tu tiempo, te desgastan emocionalmente, tu fe se debilita. Así que no pierdas el tiempo con gente que te va a distraer. Enfócate y haz lo que el Señor te mandó a hacer. Esta es una trampa satánica, dice, poderosa, que debemos identificar y asegurarnos de escapar. La distracción nos roba nuestro tiempo. Hay distracciones que nos roban nuestro tiempo. Debemos de enfocarnos y de tener prioridades. ¿Qué es lo que vamos a qué es lo que vamos a atender y con quién nos vamos a juntar? Algo que mi mentora me enseñó y le agradezco con todo mi corazón es esto. Hay personas que cuando tienen un problema inmediatamente quieren que tires lo que tienes a la mano porque ellos tienen un problema y quieres que se lo resuelvas ya. Y ella me dijo estas palabras: tu urgencia no es mi emergencia. O sea, eso es algo que yo aprendí. Tu urgencia no es mi emergencia. Entonces yo tengo que entender que estás en la situación que estás porque tú la provocaste. Amén. Yo disfruto de la paz que tengo porque yo lo trabajé. Así que no te debe de cargar la carga de otra persona. Tú tienes que asegurarte que tengas esa paz. Entonces es importante eso. La siguiente cosa que nos puede debilitar en la fe es la incredulidad. Hebreos 3:12 dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. El dudar nos puede evitar que nosotros escuchemos la voz de Dios o que Dios nos escuche. Dice la palabra de Dios en el libro de Santiago 1, 6 y 7. La expresa de esta manera: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es arrastrado por el viento y echado de una parte a otra. No piense pues tal persona o tal hombre que recibirá cosa alguna del Señor. Dice, siendo un hombre inestable en todos sus caminos. Nosotros debemos de entender que una persona inestable, una persona que duda, no puede recibir nada de Dios. Aquí lo dice. Dice, cuando ores, asegúrate de remover toda duda e incredulidad de tu mente y de tu corazón. Muy importante, cuando nosotros estamos orando, la duda es lo que hace que nuestra fe muera. Tú miras cuando Pedro, dice la palabra de Dios, que se salió de la barca y caminó sobre las aguas. Él tuvo la fe para salirse de la barca, pero ¿qué sucedió? Dice que cuando miró la fuerza de la tempestad, dice que comenzó a hundirse. Cuando uno se comienza a hundir, no se hunde comenzando a hundirse, uno se hunde de una. Entonces, ¿qué sucedió? Que cuando la duda entra, la fe sale. Y cuando la fe sale, entonces tú ya no puedes oír la voz de Dios, ni tampoco Dios te puede escuchar. La tercera parte viene siendo la dureza de corazón. La dureza de corazón va de la mano con la incredulidad. En el libro de Marcos 16:14 lo pone de esta manera. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y su dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado.
Dios se molesta con la dureza de corazón y es igual que la incredulidad. Es como que nosotros le digamos al Padre, no te creo, eres un mentiroso. Eso es lo que le molesta al Padre. Al Padre no le gusta que nosotros desafiemos su poder con nuestra incredulidad. Tenemos que tener fe que Él lo puede hacer. Y todo eso es por la dureza del corazón. La dureza del corazón, como lo dije anteriormente, va de la mano y está ligado a la incredulidad. Y el siguiente es el idioma de Dios. Aquí escribí una historia de que me sucedió hace unos años. Bueno, la escribí de esta manera, dice: hace unos años llevé mis quejas delante de Dios en oración. Me sentía frustrada ante algunas situaciones que yo quería cambiar y le dije: Señor, es imposible, no encuentro solución, siento que esto no se puede hacer. Escuché la voz diciendo: no te entiendo. Volví a repetir mi queja y Él respondió una vez más: no te entiendo. No me di cuenta cuando yo estaba discutiendo con Dios molesta y le dije: ¿por qué no me oyes? ¿Por qué? Y Él me dijo con su voz dulce: hija, no te entiendo, porque esa palabra no existe en mi vocabulario. Ahí Dios me explicó y me dijo: no estás entendiendo mi idioma. Cuando yo llegué a Estados Unidos y no hablaba el inglés, era frustrante, porque tratas de comunicarte con una persona y esa persona no te entiende. Y tienes que aprender a hablar el idioma. Te tienes que esforzar por hablar el idioma donde tú vas a vivir para obtener los beneficios. Igual con Dios. Dios tiene un idioma. Y nosotros cuando nos quejamos, cuando murmuramos, cuando estamos llenos de incredulidad, cuando tenemos el corazón endurecido, no podemos entender el idioma de Dios, no podemos comprender a Dios. Por eso es necesario entender el idioma de Dios. ¿Qué es el idioma de Dios? El idioma de Dios es la fe. Juan 8:43 dice: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mis palabras? Qué terrible es hablar con Dios y no entenderlo, no comprenderlo. No es que Dios no te entienda, es que tú no entiendes el lenguaje de Dios. Es que tú no has entrado al reino de Dios. Es que tú no entiendes cómo hablar el idioma del cielo. El libro de Salmos 19:1-4 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oído su voz. Por tanto, la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. El lenguaje de Dios es el amor, es la fe y es la verdad. Esos son los idiomas de Dios. Si uno habla mentira, Dios no lo entiende. Si uno está fuera del amor de Dios, Dios no lo entiende. Y si uno está hablando incredulidad, simplemente Dios no te puede entender. El ser humano no puede entender este lenguaje porque es un lenguaje celestial, no terrenal. Este es el lenguaje que Jesús habla y vino a enseñarnos. Mateo 19:26 dice: y mirando Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Jesús hablaba con Dios y así tenemos que aprender a hablar nosotros, comenzando con nuestra forma de orar, el lugar santísimo en donde aprendemos este idioma y el lenguaje de Dios. Por eso debemos de entrar al lugar santísimo, porque escuchamos la voz de Dios y hablamos el lenguaje de Dios. Bueno, en la reflexión de hoy tenemos que aprender a hablar el lenguaje de Dios, a escuchar el lenguaje de Dios, a comunicarnos desde el lugar santísimo. Hebreos 11:3 dice: por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de cosas no visibles. Romanos 4:17 dice, como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si ya fueran. Debemos tener el idioma del cielo y es hablar las cosas que no son como si ya fueran.
Juan 5:24 dice, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, lo que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Juan 18:37-38 dice, le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Observe la pregunta que Pilato le dijo y la palabra que Jesús le dijo. La mentira no puede comprender el lenguaje de la verdad. Interesante, ¿no? Muchas veces nosotros preguntamos, bueno, ¿por qué Jesús no le contestó a Pilato? Pero Jesús le contestó a Pilato la respuesta, le dio la respuesta antes. Respondió Jesús, tú dices yo soy rey y para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y Pilato le dijo, ¿y qué es la verdad? Pilato no podía escucharlo. ¿Por qué? Porque él era un mentiroso. Entonces, cuando una persona es mentirosa, simplemente no escucha la voz de Dios. ¿Okay? Así que sigamos con Dame 5 minutos y es importante continuar ejercitándonos en la palabra de Dios para agudizar nuestro oído y oír su voz.